Jóvenes, ¿cómo están? Ya iniciando una nueva semana y de inmediato vamos a entrar en materia eh, donde nos quedamos y vamos a tratar un tema, vamos a desarrollar un tema que es bastante importante y se pregunta en el examen. Y la pregunta es, bueno, hábleme de la fuente de la obligación. La fuente de obligación. Me interesa en este video muy corto que sirva como un mapa conceptual para que ustedes profundicen su contenido de las instituciones en los respectivos PowerPoint. Y así también nos vamos un poco más rápido para evitar hacer una clase extraordinaria. ¿Ya dónde estamos? Empezamos a hablar de las fuentes, empezamos a hablar de las obligaciones. Vimos en la clase pasada el concepto de obligación, la evolución histórica, vimos los elementos de la obligación, los requisitos fundamentalmente de la prestación, ¿se acuerdan? Y ahora nos falta hablar de la fuente de la obligación. Vámonos derechamente a... El mapa conceptual que tenemos que tener absolutamente claro es que este tema lo tratamos dentro del contexto del programa de estudios a propósito de las cosas incorporales. Las cosas incorporales vimos que eran derechos extrapatrimoniales o derechos patrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales dijimos que vamos a ver derechos reales y derechos personales, ¿no es cierto? Ya agotamos todo el estudio de los derechos reales. Ahora nos falta hablar de lo otro, de los derechos personales. En los derechos reales, ¿cuál es la fuente de los derechos reales? Bueno, los autores no son muy unívocos y señalan como en términos generales que la fuente parece de los derechos reales la ley. Pero no la ley propiamente tal, sino en un sentido amplio, sino que todas las fuentes de derecho que fueron reconocidas por el derecho civil y que fueron generadoras de derechos reales. En cambio, en los derechos personales, ahí está sumamente claro y delimitado que los derechos personales tienen su origen, su nacimiento, en lo que se llama la fuente de la obligación. Y la fuente de obligaciones son cuatro: contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Ya hay una diferencia con nuestro actual ordenamiento, porque en nuestro actual ordenamiento existe una quinta fuente de obligaciones, que es la ley, pero no es reconocida como forma típica, reconocida por el derecho civil. De tal forma que están ahí las cuatro fuentes de la obligación. Demos un concepto de fuente de las obligaciones: hechos o actos jurídicos que les dan origen o nacimiento. Digamos así brevemente, ustedes lo van a ver en el PPT, que al tratar o al estudiar o al analizar cuáles son las fuentes de las obligaciones, todo nace con Gallo en sus libros, que señala que en realidad las fuentes de las obligaciones son en un primer estadio, en un primer concepto, no solamente dos: el contrato y el delito. Pero posteriormente, a medida que avanzó, se fijó que existían otras instituciones cuyas causas no eran probablemente ni contratos reconocidos por el derecho civil, ni delitos reconocidos por el derecho civil, es decir, contratos y delitos típicos, sino que habían otras figuras que se le asemejaban y que también podían tener alguna referencia al contrato, pero sin serlo, o algunas figuras parecidas a los delitos que debían ser condenadas, pero que no eran propiamente delitos. Y así llegaron agregaron a la base al contrato y delitos el cuasi delito y el cuasi contrato. Bien. Veamos primero los contratos. ¿Mm? Los contratos. En los contratos siempre se dice que la fuente de las obligaciones, la primera fuente es los contratos. Pero la primera idea original del contrato surgen otras instituciones que vamos a ver que se asimilaron a los contratos y que también tuvieron fuerza obligatoria y que además también dentro de los contratos deben considerarse como fuente de la obligación. De tal forma que al hablar de contratos tenemos que agregar como fuente de obligaciones dentro de esta institución los contratos nominados y los pactos. ¿Ah? Todos los contratos no, no. Todos los pactos, no. Algunos pactos que sí se incluyen en la lista de los contratos y que se incluyen como fuentes de obligación. Vamos a ver cuáles. Analicemos el concepto de contrato. El contrato de acuerdo de voluntad es destinado a crear derechos y obligaciones, ¿no? ¿No es cierto? Pero, o sea, como un acto jurídico que crea derechos y obligaciones, ¿se acuerdan lo que vimos en el primer acto jurídico? Pero además, fundamentalmente, está el concepto romano que tiene que ser reconocido por el derecho civil y que tienen que tener una acción propia que ampare tal obligación. ¿Ah? Ojo, tienen que tener, para hacer contratos, ese acuerdo de voluntad destinado a crear derechos y obligaciones, tiene que tener una acción propia que ampare las obligaciones que él
genera. Por ejemplo, en la compra-venta, la obligación del vendedor y la obligación del comprador a través de la acción empty o la acción vendida, ¿no es verdad? Y los contratos, según su perfeccionamiento, tenemos nuestra primera división en mapa conceptual. Entonces, fuente de las obligaciones, contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito. Dentro de los contratos, vamos a estudiarlo según su perfeccionamiento, los contratos literis, los contratos verbis, los contratos reales y los contratos consensuales. Digamos algunas breves palabras. Los contratos literis simplemente eran aquellos contratos escritos. Normalmente eran para asuntos contables, ese acuerdo de voluntad, destinado a crear derechos y obligaciones desde el punto de vista contable, la escritura propiamente tal, que se utilizaba muchas veces como un mecanismo, como medio de prueba de los contratos consensuales. Los literis, no los vamos a entrar, simplemente los vamos a nombrar y hay que tenerlos presentes. Segundo tipo de contrato, los verbis, es aquellos que se perfeccionaban por las palabras. ¿Mm? ¿Cuál es el contrato verbis que vamos a tener que retener? Ya un viejo conocido. ¿No? La estipulación. ¿No? La estipulación es aquella promesa solemne, medio cual una persona se comprometía a cumplir una determinada obligación. ¿Promete darme 100 tercios? Sí, prometo. La estipulación es el típico contrato verbis. ¿Ah? Después tenemos los contratos reales que se perfeccionan por la entrega de la cosa. O sea, si bien existe un acuerdo de voluntad, pero se perfeccionan por la entrega de la cosa. Y aquí vamos a ver que son el mutuo, que ya lo hemos analizado, el comodato, el depósito y la prenda. Una dificultad es entre el comodato y el mutuo distinguir, porque el comodato es aquel préstamo de uso gratuito. O sea, te presto el caballo Saratoga para que lo uses en tu viaje a Grecia y al término del viaje me lo devuelves gratuito. En cambio, el mutuo es un préstamo, pero de consumo. O sea, yo utilizo la cosa que me van a pasar, me van a prestar, pero yo no devuelvo la misma cosa, sino que otra del mismo género y tal. El típico mutuo es el préstamo de dinero. Me prestan 100 tercios, yo esos 100 tercios devuelvo los mismos 100 tercios. No, esos 100 tercios los ocupo, los gasto y después devuelvo otros 100 tercios. O en caso de cosas, por ejemplo, yo ocupo 100 sillas nuevas para una determinada ceremonia y al terminar la ceremonia no devuelvo las mismas sillas, pero las devuelvo nuevas. ¿Mm? Entonces, mutuo. Bueno, el depósito, que decir, vamos a ver las distintas figuras de depósito. La prenda también la vimos en los derechos reales, pero como contrato, cuando celebramos un contrato entre acreedor y deudor para asegurar el cumplimiento de la obligación principal a través de la entrega de una cosa. ¿Ya? Y finalmente tenemos el depósito cuando yo voy a Grecia y dejo el esclavo Sócrates bajo depósito de Ticio, para que me lo cuide. ¿No? Esos son los contratos reales. Se perfeccionan por la entrega de la cosa. Y los contratos consensuales que se perfeccionan, se entienden ya perfeccionados, celebrados, desde el momento en que existe un acuerdo de voluntades simplemente. Un acuerdo de voluntad. Y son la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Ojo, no son ejemplos de contratos reales ni son ejemplos de contratos consensuales. Son esos. No son más que eso. La compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. O sea, aquí hay una gestión convencional, o sea, un acuerdo de voluntad destinado a crear derechos. Pero, paralelamente, dentro de la figura de los contratos, surgen otros semejantes que llegaron a asimilarse como fuente de las obligaciones dentro de esta institución de los contratos, que fueron los contratos innominados. En primera instancia parece que los contratos innominados son aquellos que no tienen nombre, pero algunos manuales parece que lo dicen así, pero en realidad las principales figuras de contratos innominados son, acá están, los tenemos aquí, la permuta, aquí tenemos, son la permuta, el contrato estimatorio, el precario y transacciones. Si se fijan, tienen nombre. Fíjense que una de las características principales del contrato innominado es que no tiene una acción particular que ampare el cumplimiento de las obligaciones que él genera. ¿No? A diferencia de los contratos reales y los contratos consensuales, que las acciones tienen las acciones propias del contrato. La compra-venta, la acción del comprador, la acción acto empty, la acción del vendedor, la acto vendido. Pero aquí no tenían una acción específica de cada una de las figuras de los contratos nominados. Posteriormente surge una acción que engloba a todas las figuras de contratos innominados, es decir, una acción genérica para todos. Y se llama esta acción la actio prescripti verbis. Cuando nace esta acción, ya los contratos innominados son asimilados a los contratos como fuente de obligación. Cuidado.
No todos los contratos innominados son fuente de las obligaciones. Los contratos innominados van a ser fuente de las obligaciones cuando una de las partes que se encuentra obligada por eso celebra una determinada prestación y la otra no. Es decir, yo al celebrar una permuta, por ejemplo, o sea, yo te paso el esclavo sobre ti y tú me pasas a su vez el caballo Saratoga, no por el hecho de celebrar un contrato innominado estamos constituyendo una fuente de las obligaciones. No, esa simple permuta no es una fuente de obligación, no es un contrato innominado propiamente tal como fuente de obligaciones. No, va a ser fuente de obligaciones cuando dentro de la permuta yo te hago entrega del esclavo Sócrates y tú no me entregas el caballo Saratoga. O sea, una parte ha cumplido su prestación, pero la otra parte no. ¿Y cómo se exige? A través del acto prescriptivo. En ese caso, en ese caso, en los contratos innominados, cuando alguien ha realizado una determinada prestación y la otra no, y se puede exigir a través de la acción prescriptiva, en ese caso el contrato innominado va a constituir una fuente de obligación. Entonces tenemos la permuta, el contrato estimatorio, que es, lo van a ver ustedes ahí en el PPT, que es simplemente una venta en consignación, o sea, yo quiero venderle esclavos sobre y lo taso en 100 centavos, se lo entrego a Ticio para que lo venda. ¿Ah? Entonces Ticio lo vende sobre esa venta de 100 centavos, o lo puede vender en más. Y posteriormente me entrega el dinero. Y si no lo vende, me devuelve. Entonces, es cuando yo le entrego el esclavo y está en venta en consignación y la otra parte no me lo devuelve. No me devuelve la plata o no me devuelve el esclavo si es que no sabe. Venta en consignación. El contrato estimatorio. La otra es el precario. ¿Te acuerdas? Cuando tengo una cosa y así en forma gratuita y la puedo retirar en cualquier momento de quien la tenga, pero la otra persona no me la devuelve. Entonces, el precario. ¿Te acuerdan? El contexto de estudio del precario. Este es el tercer estadio del contexto de estudio del precario. ¿Dónde lo vimos? Pregunta de examen. Contexto de estudio del precario. Se los dejo ahí como marcando. Y la otra es la transacción. La transacción, o sea, ya la vimos también en Romano 1, ¿se acuerdan? Cuando uno cede alguna pretensión personal, pero al mismo tiempo que le está exigiendo un tercero. Por ejemplo, yo debo 100 a Ticio y Ticio me debe 50 por otro tipo de causa. Bueno, y llegamos a una transacción, oye, me estás exigiendo 100, yo tengo 80. ¿No? Entonces ya, celebramos un acuerdo y es un contrato innominado. La transacción, ojo, la transacción también tiene otros contextos de estudio, así que cuidado con esto. Bueno, aquí está nuestro mapa conceptual. Finalmente están los pactos. ¿No? Los pactos en términos generales son acuerdos de voluntades destinados a generadores de obligaciones, pero que no tienen acción, producen excepción. ¿No? Producen excepción. Si producen excepción, los pactos no son fuentes de las obligaciones. ¿No? No son pactos. De tal forma que en una primera instancia tenemos que señalar que no todos los pactos son fuentes de las obligaciones. Son fuentes de obligaciones en la medida que exista una acción que exija el cumplimiento del pacto. ¿No? Y estos pactos, habían pactos pretorios, civiles y por constituciones imperiales. Lo más importante eran los pactos reconocidos por el derecho civil, fíjense. Y ahí se destacan, por ejemplo, vamos a ver, a propósito de la compraventa, los pactos añadidos al contrato de compraventa. Por ejemplo, el típico pacto era un pacto de prueba. El pacto de prueba, fíjense, le compraba a Ticio, le compraba 100 galones de aceite. 100 galones de aceite. Pero el contrato quedaba supeditado a si recibido los galones de aceite, el aceite me gustaba o no me gustaba. Ese es un pacto a prueba. Añadido. Si no se cumplía ese pacto, bueno, lo exigía el cumplimiento a través de la acción de la compra-venta. ¿No? No tenía una acción especial el pacto, sino que estaba incorporado al contrato donde se le añadía. El otro pacto típico también, a propósito, en la compraventa, por ejemplo, el pacto de retroventa. El pacto de retroventa o el pacto de retracto, en que yo vendo el fondo corneliano a Ticio y le digo a Ticio, oye, le digo a Ticio, pero si en un año más yo recupero fortuna, te lo puedo volver a comprar. ¿Ah? Entonces, se lo vendo, él va a ser propietario, pero si en un año mejora mi fortuna, yo se lo puedo recobrar el fondo pagando lo que entre. Los pactos añadidos, lo vamos a ver, porque no trae mayor detalle al pacto de compra. Entonces,
El primero es, primera fuente de la obligación es contrato. Los contratos típicos, los contratos según su perfeccionamiento y algo. Otra fuente de obligaciones, sí, los contratos innominados y los pactos, pero no todos, ¿no? En la medida que tengan una acción y el contrato es nominado cuando una de las partes ha realizado la prestación y la otra no. Esa es la primera fuente de la obligación y vamos a cortar aquí porque ya se nos alargó.